Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa, Apuntando lo Alto, que como siempre trata de analizar la realidad de la pastoral con jóvenes y dar la voz a ellos, que son los protagonistas y los principales responsables de este trabajo de pastoral, de animación con los jóvenes. Acompañándome como siempre en la dirección y producción del programa, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola Raúl, muy bien, como siempre, con mucha ilusión y esperanza. Un programa en el que, como siempre decimos, queremos abordar temas de actualidad, temas que están ahí y que evidentemente nos crean ciertas incertidumbres. Queremos escuchar la voz de los jóvenes. En este caso, ¿qué vamos a tratar, María? Pues hoy vamos a hablar sobre la violencia en la edad de la adolescencia, ¿no? Que es algo muy importante. Y además también tendremos las secciones de Camino al Jubileo y Deporte. Tema complicado, tema que está ahí y que evidentemente vamos a intentar aportar nuestra pequeña semillita para intentar dar luz y sobre todo ayudar en este momento crucial. Por cierto, comenzamos este fin de semana ya ese tiempo de Adviento, ese tiempo de preparación para llegar a abrir nuestro corazón al nacimiento de Cristo, así que hagámoslo con esperanza y con alegría. Vamos a nuestra sección de Diálogo Abierto. Sabemos lo complicado que lo tienen los adolescentes, en general todas las realidades juveniles, ¿no? Pero la adolescencia es ese momento de ese despertar, de ese descubrir tantas y tantas cosas en la vida y ese momento de discernir, de aprender a responder a esa llamada que puede tener en su interior, en esa búsqueda de felicidad. Pero a veces son tanto los condicionantes que se mueven alrededor que los adolescentes muchas veces pues, lo tienen difícil, por no decir casi siempre. Y es un momento y una época que necesita un acompañamiento especial, un estar a su lado, un hacerles ver ese camino de alegría, el que tienen por delante, ese horizonte de esperanza, al que no tienen que evidentemente mirar hacia otro lado, sino que tienen que ir hacia adelante. Lo que pasa es que lo tienen difícil. Hoy vamos a abordar un tema complicado, que es el tema de la violencia en ese ámbito de la adolescencia y que muchas veces evidentemente hace que chavales lo pasen mal, las familias, y que luego evidentemente pueda tener consecuencias. Vamos a intentar aportar, como decía antes, nuestro granito de arena para ayudar a que de alguna manera podamos ver este tema y cómo abordarlo con esperanza. Como siempre, acompañándome en este momento de diálogo abierto, pues algunos de nuestros colaboradores que ya son también tradicionales con nosotros. María. Pues sí, Raúl, nos acompaña hoy aquí en el plató José Vicente Rodríguez. Él es un joven natural de Toledo, arquitecto, y que colabora con el movimiento de JRC. También tenemos desde casa a Isabel Beltrán. Ella es una joven, aunque actualmente ella es de Toledo, natural de Toledo, actualmente reside en Madrid. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Encantada de poder estar otra vez por aquí con vosotros en un tema tan interesante como el que planteáis. Bueno, lo decía María, pero eres profesora de filosofía, ¿no? Estás, pues, evidentemente, estás dando clases en la universidad. ¿En qué universidad en concreto? Estoy dando clases en la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Pozuelo, en Madrid, y la verdad es que muy contenta para poder estar desarrollando mi vocación en el ambiente universitario, que es donde ahora me encuentro. Y un largo recorrido, no solamente como adolescente en su día, que algunos pudimos acompañar en su momento, sino también después ella acompañando también de adolescentes a jóvenes y un poco viviendo esa situación concreta de la que estamos hablando. También con nosotros Josebi. ¿Qué tal, Josebi? Muy buenas, aquí estamos. Eres aquí también otro de los seguros, nuestras columnas seguras en el programa. Aquí estamos, otro programa más. También muy involucrado desde siempre en el trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, primero recibiéndolo él, ¿no? Evidentemente llevándolo hacia adelante. Bueno, vamos a abordar este tema y yo quiero preguntaros, ¿no? Adentrarnos en él es que analicemos un poco este tema del sufrimiento que supone la violencia en los adolescentes, ¿no? Y qué factores veis un poco que pueden condicionar este momento. Quizá habría que meternos más, qué es la adolescencia, qué es tal, y analizar muchas cosas. Pero vamos a ir directos al tema porque sabéis que el tiempo es cortito y vamos a intentar dar un poquito luz. Vamos a ver, ¿qué es, o sea, cómo veis vosotros qué es esto del sufrimiento que supone, o qué sufrimiento supone la violencia del adolescente y cuáles son los factores que influyen en ello? Josebi. Yo te diría, y como has dicho, ¿no? De manera así muy rápida, la adolescencia al final es una época de cambios, de constantes cambios en uno mismo, ¿no? Y ese uno mismo, pues al final también, pues socialmente pues le afecta a todos los compañeros. Y entonces es encajar, directamente encajar en la sociedad, ¿no? Encajar, buscar tu hueco, encontrar por dónde estás. Entonces ahí se crean
si no hay una buena base, ¿no? En este caso puede ser familiar, puede ser amigos, puede ser, pues ahí es cuando ya empiezan pues esos problemas, ¿no? Que pues no encajo, los miedos, pues todas esas dudas que en uno mismo, pues si no se saben cómo llevar, pues te puedes perder mucho o, bueno, pues salir más o menos decente, ¿no? Isabel, ¿cómo lo ves tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una edad muy vulnerable en la que lo único que se pretende es encajar y que son muy fácilmente manipulables. A mí lo que me duele mucho es que se está utilizando a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes para fomentar un tipo de conductas que son muy destructivas y ellos pues a veces ni siquiera son conscientes, ¿no? Y se dejan llevar por el ambiente dominante para poder encajar, como bien comentado. O sea que creo que los factores ambientales son fundamentales, esa base de familia, esa base de educación y demás, porque ellos son esponjas, o sea, siguen siendo esponjas, decimos de los niños, los adolescentes siguen siendo esponjas que cogen todo lo que en su medio ¿no? les rodea, encima en una época en la que ya no son niños y por lo tanto ya no admiten o les cuesta admitir, ¿no? una autoridad o les cuesta admitir que se equivocan, entonces es un cóctel, ¿no? O sea, es verdad que es una edad que se presta mucho a dejarse influenciar por aquello que le rodee y eso es lo que tenemos que cuidar quizá, ¿no? En lo que les rodea. Y decimos que todos los condicionantes acaban influyendo, es decir, por ejemplo, el hecho de estar en la ciudad a estar en un pueblo también cambia, eso también condiciona. Por supuesto, las situaciones que hoy se están viviendo en la sociedad que vivimos, ¿no? Con familias a veces desestructuradas, con sufrimientos, con problemas, todo eso afecta al adolescente. Como bien decía Isabel, son esponjas. Yo siempre ponía el ejemplo de que son contenedores, pero no contenedores de basura, sino contenedores de todo, ¿eh? Y que al final ahí le vamos echando, o se les va echando, y llegará un momento en que todos al final cuando maduramos abrimos nuestro contenedor y echamos mano a lo que hay. Y si no se nos ha echado las cosas buenas no vamos a sacarlas. Entonces hay que seguir echando. Digo como responsabilidad a los que somos educadores o los padres, a la familia, hay que echar aunque el muchacho no lo vea. Hay que echar porque algún día abrirán el contenedor. Vamos a ver lo que nos dice la calle de este tema, como siempre. Vamos a acercarnos a jóvenes callejeros, en este caso como este año nos está trayendo la Acción Católica General. Vamos a ello. Hola Raúl, estamos preguntando a los jóvenes de Toledo si hay violencia entre los adolescentes. Adelante, ¿crees que existe violencia entre los adolescentes? Sí, creo que sí. ¿Y crees que ha aumentado en los últimos años? Sí, por el hecho de que pasan menos tiempo, socializan menos, entonces al socializar menos, creo que cuando se juntan hay más crispación por el tema de las redes sociales, aparatos electrónicos, etcétera. Claro, hablando de eso, ¿en qué ámbitos crees que ha aumentado la violencia en los últimos años? ¿En la familia, en el colegio, en las redes sociales? ¿En qué ámbito crees que ha aumentado más? Creo que en todo, sobre todo en el aspecto familiar, porque al interaccionar menos con ellos, cuando están en una mesa, están con el teléfono, entonces cuando les preguntan algo están como de mal humor porque no quieren estar en ese tema, quieren estar con el teléfono y creo que saltan más rápido. Pues yo creo que en todos los ámbitos, creo que los adolescentes y en general en la sociedad cada vez estamos como en un estado de tensión pues que al final se generaliza durante prácticamente todas las horas del día y yo creo que tiene bastante que ver con el tema del uso de aparatos electrónicos. Y luego también con respecto específicamente a los adolescentes creo que hay bastante crispación. No sabría decirte el motivo, pueden ser a lo mejor quizá las redes sociales, pero sí que creo que esto pues ha aumentado la violencia pues prácticamente en todos los ámbitos. No te sabría decir en cuál más. Yo creo que sí, que cada vez va aumentando más, sobre todo con el tema de las redes sociales y pues todo eso. Sí, yo opino lo mismo. ¿Y en qué ámbitos creéis que ha aumentado más, se ha notado más este aumento de la violencia en los adolescentes? ¿En la familia, en el colegio? Pues sobre todo lo que ha dicho antes, en las redes sociales, en el colegio sobre todo se nota bastante con el tema del bullying y tal, y eso. Y yo creo que también que con el tema de los perfiles que se pueden crear anónimos
y el TikTok y todas las redes sociales, pues que los niños cada vez se sienten como más, no sé cómo decirlo, como con más poder, ¿no? Y les da menos meterse con la gente. Creo que se sienten como más protegidos por las redes sociales y todo eso. Y bueno, Raúl, aquí te dejo las respuestas. Y recuerda seguir apuntándolo alto. Pues muchas gracias por traernos, como siempre, esa opinión de la gente joven que camina por la calle, o como veíamos ahí, que se están tomando tranquilamente una cerveza y se les acercan a preguntar, que le agradecemos muchísimo, por supuesto, la labor que hacen de salir y al mismo tiempo también a los que responden de manera, pues, con eso, con la normalidad propia de la que están viviendo. Fijaros, ¿no? La mayoría de las respuestas, Isabel, Josebi, han insistido en el tema de las redes sociales, del tema de los aparatitos, ¿no? De teléfonos, es decir, todo al final lo que está generando es una situación muy de individualismo y de cerrarse a los demás, que provoca al final la respuesta totalmente como hacia irascible, diríamos, hacia los demás, ¿no? Que provoca al final eso. ¿Cómo veis vosotros o cómo impacta toda esta realidad de la violencia en los adolescentes, ¿no? Sabiendo de lo que estamos y comentando un poco lo que decían ahora también los que respondían con toda libertad, pero partiendo de ahí, ¿no? ¿Cómo impacta todo esto? ¿Cómo impacta la violencia en los propios adolescentes? Isabel. Pues me ha parecido muy interesante y muy bien traído todas las opiniones que han comentado, ¿no? Hablaba, por ejemplo, uno de ellos de la adicción. Yo creo que es cierto que todo el tema de las redes sociales, por hablar de ese tipo de adicción, están generadas, o sea, están construidas para generar enganche a aquellos que las utilizan. Al fin y al cabo es un negocio, entonces necesitan público, y claro, generan unas conductas adictivas en los chavales que cuando se les retira o cuando tal, generan eso, pues esa violencia, ese, como se dice coloquialmente, ese mono, ¿no? En un ambiente en el que se les ha generado esa adicción. Eso por un lado. Luego, yo creo que los chavales necesitan referencias sólidas que no están teniendo y que están buscando en cualquier lado. Y también ahí ¿no? Interfieren las redes sociales, porque ahí pueden encontrar referencias de todo tipo y se agarran a cualquier tipo de referencia y que no siempre son positivas. Y por último, otra cosa que quería decir en relación a esto, a lo de las redes sociales, es que yo creo que, y del medio digital y demás, yo creo que los chavales están empezando a no saber bien diferenciar, bien entre lo real y lo virtual. Y eso también puede generarles, o sea, quiero decir, lo que ven a través de redes o a través de cualquier medio digital, no acaban entendiendo que esa no es la vida real y acaban transportándolo a su vida real, llevando consecuencias que yo creo que son, pues eso, como puede ser la violencia, pues muy nocivas. Yo recuerdo un poco, no quiero hacerlo en tono broma, pero recuerdo que cuando yo era más pequeño, evidentemente soy de otra generación a la vuestra, hace ya más años, jugábamos a los pistoleros, y íbamos con pistolas de pistones de esta de toda la vida, y jugabas, y normalmente procuraban que no la tuvieras desde muy pequeño, porque si no ya como una pistola en la mano tan pequeño y tal, y había una cierta preocupación. Ahora evidentemente hemos pasado en ciertos años a unos juegos impresionantes que desde niño están metidos, involucrados, y que luego ves y escuchas noticias de que unos han intentado hacer casi lo mismo que hacía el juego en la vida, ¿no? Un coche que va por mitad de... Yo esto pues lo he visto a los chavales, ¿no? Van por mitad de la calle y se va llevando por delante a todo el que... Y cuanto más pille, si es más no sé qué... O sea, eso va generando al final una situación. Pero sin quedarnos solamente en este tema, que yo creo que es uno de los temas que evidentemente son condicionantes. Es decir, yo os decía, porque es cierto, ¿no? Es decir... los cambios que se producen en el chaval, en un momento tan de cambios, tan complicado, o sea, estas situaciones de violencia que hay en su entorno, a su alrededor, que pueda estar viviendo él, que lo pueda estar sufriendo, ¿no? Con el bullying, etcétera, todo esto afecta a la salud mental y espiritual y incluso física, ¿no? Del chaval, Josebi. Sí, yo es que es justo lo que te iba a decir, ¿no? Al final, donde en el adolescente, luego dónde se mete la religión, ¿no? ¿Dónde aparece la fe? Yo me acuerdo de mi adolescencia mira que yo estaba en un colegio católico, ¿no? Pero el hecho de ser católico, ir a misa y tal, ahí ya suponía cierta violencia, o sea, cierto margen con la gente de decir, me voy a meter contigo por ir a misa, ¿no? Y mira que vuelvo a decir, era un colegio católico. Al final yo creo que escondemos lo que realmente, o sea, nuestro propio ser, ¿no? Que intentamos como ocultar eso
para cuanto mayor nos parezcamos a todo el mundo, ¿no? Ya antes estamos hablando del individualismo, pero también pues lo que es pues, el rebaño, ¿no? Ser todos iguales, pensar todos iguales y de la misma manera. ¿Cuántas veces los adolescentes tienden a estar igual, ¿no? A mí me hace mucha gracia que yo hay un grupito de adolescentes que todos están cortados el pelo, tienen el pelo cortado igual, ¿no? Todos cortados por el mismo patrón, todos igual vestidos. Al final, ¿dónde está el individualismo? Pero no llevado a algo de pensar yo para mí, ¿no? Sino el propio ser, que Dios te ha creado a ti perfecto como tal y como eres, ¿no? Con tus defectos, con tus cosas, pero jolín, que se queda mucho por miedo a mostrarte tal y como eres, por miedo a ser como eres con los demás. Es decir, tengo un mal día. Pues es que eso en los adolescentes yo no lo he escuchado nunca decir tengo un mal día. Siempre es estar bien, estar a tope, salir todas las veces que se pueda. Jolín, los adolescentes también seguro no, pues también tienen un mal día, ¿no? Y tienen malos momentos. Pues, jolín, que también se sientan. Yo no les he escuchado eso y seguro que les hace bien, como ha dicho Isabel antes, ¿no? Tener esa referencia de alguien mayor que pueda estar tranquilamente con esa persona y decir, tengo un mal día. Ya está. Vamos a hablar ahora después un poco de esos posibles consejos, referentes o ayudas que podemos dar desde nuestra experiencia, ¿no? En este tema, pero sí que me volvería otra vez a darle la insistencia a este tema, Isabel, el tema de la salud en todos los aspectos, ¿no? Porque es verdad que esta frase a lo mejor es contundente, ¿no? Lo que eres ahora de adolescente será luego de mayor. Yo la escuché en nuestra época, cuando yo era adolescente, ¿no? Y es verdad que yo me negaba muchas veces porque eso me dejó muy marcado, ¿no? En aquel momento cuando yo la escuchaba. Y es verdad que muchas cosas las tienes, ¿no? Y están ahí, pero evidentemente está la madurez, está la personalidad que vas asumiendo, las responsabilidades vas acogiendo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces puede afectar, ¿no? De tal manera que si no tiene una formación, una preparación, un acompañamiento, esa persona le afecte no solamente en la adolescencia, sino después en la vida posterior, ¿no, Isabel? Totalmente, no somos conscientes del mal que le estamos haciendo a estas generaciones, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, tú vas por la calle, la gente está crispada y eso los chavales lo captan y lo reproducen. Y dices de las consecuencias de la salud. Mira, nosotros es increíble, yo los años que llevo en la universidad, cómo exponencialmente, o sea, está ascendiendo de una manera brutal la cantidad de chavales que nos llegan en primero de carrera con unos problemas de salud mental muy, muy preocupantes. O sea, sufren muchísimo de ansiedad. Yo tengo alumnos que no pueden asistir a clase por depresión, por aislamiento social. Bueno, o sea, no quiero ser catastrofista porque yo creo que todo es reversible y que, como dices, ahora hablaremos un poco de cuáles son las líneas de esperanza que tenemos, pero que tenemos que ser muy conscientes que tenemos en la mano seres que es en formación, en construcción y que se les está, perdonadme el lenguaje coloquial, se les está machacando y llegan a su fase de jóvenes y de adultos con una autoestima destrozada, con una incapacidad de resolver sus conflictos que no pase por la violencia o por el enfrentamiento, con una falta de capacidad de frustración, ¿no? Como decía, de la incapacidad que tienen de manejar, oye, tengo un mal día, esto no me está saliendo bien, ¿no? Ellos no saben muy bien a quién recurrir. O sea, yo creo que, evidentemente, como dice Raúl, las consecuencias que estamos ya viviendo para la salud de los chavales son verdaderamente significativas y a tomar en cuenta. Claro, sí hay esas consecuencias que al final se tapa, porque esto se tapa, estos datos se tapan. El mayor número de suicidios que hay en la edad adolescencia y juvenil es impresionante, y han ido subiendo más, y claro, es un tema que muchas veces no se aborda, se tapa, se calla, pero esto es una realidad y es muy dura, y hay que ser consciente de ello, y habría que buscar soluciones y habría que buscar propuestas desde la sociedad en todos los aspectos, y por supuesto de todas las realidades que trabajamos con adolescentes y jóvenes, ¿no? Por eso nosotros vamos ahora a intentar también ver lo positivo que hay ante esta situación, porque hay muchísimas realidades, muchísimas propuestas, muchísimas iniciativas que intentan de alguna manera ayudar en este camino en este momento. Por eso yo os pediría, es decir, algunos consejos que vosotros os sale del corazón, de vuestra experiencia, que daríamos
para poder de alguna manera afrontar este reto de la adolescencia y en este tema concreto de la violencia, que pueda de alguna manera ayudar a los adolescentes y a los que acompañan a los adolescentes a dar respuesta a esta realidad, ¿no? Es decir, consejos para prevenir esa violencia. Vamos a ver, Josebi, ¿qué se te ocurre a ti? Complicado, pero es así. Es complicado. A ver, al final partimos, ¿no? Por ejemplo, del núcleo familiar, pues ahí en el núcleo familiar yo sí que es verdad que yo diría el escucharles, ¿no? El asistir, el estar con los chicos, que no solamente es cumplir con las tareas del colegio e instituto, sino también el acompañarle. Pues es que siempre nos sale esta palabra, ¿no? El acompañamiento, pero no solamente a nivel académico, sino pues a nivel mental, ¿no? O sea, ya no solamente eso, ¿no? Y luego a nivel de temas de amistades y todo eso, a los adolescentes, yo es que les diría que no se exigieran tanto. No hace falta ser tanto, o sea, aparentar para ser uno mismo, ¿no? Que al final, pues siendo uno mismo, al principio pues no se entenderá con quién encajo, con quién voy, pero luego pues es que el Señor pues nos va dando el camino, ¿no? Nos va mostrando nuestro camino hacia con quién realmente podemos estar. Que fallaremos, seguro, es que eso es lo más humano posible, ¿no? Pero ahí está. Esa realidad es un sufrimiento que ves muchas veces en los padres, ¿no? También. Con quién van, con quién no van, si van a tener amigos, si no tienen, si salen, si no salen, esas son situaciones. Vamos con algunos consejos más. Isabel, ¿qué se te ocurren a ti? Pues yo sé que es como fácil decirlo, ¿no? Porque las familias o los docentes que están viviendo con adolescentes que son violentos o que están sufriendo violencia, pues lo pasan muy mal, ¿no? Pero yo creo que yo les diría que mucha paciencia y mucho amor, porque el chaval violento está sufriendo mucho. O sea, ¿no? Tu hijo o tu alumno está detrás de esa coraza y de ese impulso inicial. Lo que pasa es que muchas veces no tiene herramientas de cómo canalizar ese sufrimiento que tiene y lo hace a través de la violencia. Entonces, yo creo que, o sea, no perder la esperanza de que somos únicos, irrepetibles, que somos valiosos, que el chaval sigue ahí, ¿no? Que el niño que tuvimos y qué tal sigue ahí. Entonces, yo creo que eso, no perder la esperanza con ellos ni la paciencia, por supuesto, y a lo mejor en lo práctico, pedir ayuda. O sea, quiero decir, pedir ayuda, porque a lo mejor las familias están sufriendo mucho, el niño está sufriendo mucho. Entonces, pedir ayuda profesional, hablar en familia, o sea, hablar mucho y ser paciente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que no olvidemos que muchas veces eso, la violencia es fruto de un sufrimiento y de una falta de herramientas por parte de ellos, ¿no? Y por supuesto el que sufre violencia... O sea, que eso no es lo normal, que no podemos normalizar ser víctimas de violencia. Entonces, que hay muchísima gente que está esperando para ayudar a esa persona que sufre violencia o incluso que la ejerce, que también merecen ser ayudados, ¿no? Pues ahí queda, yo creo que son algunas de esas propuestas, consejos que están ahí, esa ayuda o ese acompañamiento profesional tan necesario en algunos momentos, ese, podríamos decir, estrechar lazos emocionales entre los propios padres con los chavales, entre los acompañantes, los educadores, para poder entenderlos, educar en normas y valores ya desde la infancia, valorando lo positivo, lo bueno que tienen, transmitir el amor, el respeto y la comprensión desde la escucha, como lo decía Josebi, y construir siempre momentos, esto es fundamental, de calidad en torno a la familia. Esto ayuda evidentemente de alguna manera a intentar abordar este tema de la violencia en la adolescencia. Vamos a seguir, ya sabéis que le dedicamos un tiempo y a veces, pues como es el caso de hoy, es un tema extenso y que nos daría para mucho más y hemos dedicado un tiempo importante. Vamos a seguir el programa, después escucharemos tanto a Josebi como a Isabel darnos esa última frase o el último recordatorio o animación para afrontar esta semana. Y vamos ahora a alguna de nuestras secciones, si no me equivoco, María, de las que nos van preparando para algún evento próximo, ¿no? Así es, Raúl. Alberto Plaza nos presenta Camino al Jubileo. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Hola Raúl, hola María, encantado de estar con vosotros de nuevo, apuntando a lo alto y camino al jubileo 2025, ese jubileo con el lema Peregrinos de la Esperanza.
En el último programa hablamos de cómo el Papa, en la pasada Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, convocó a todos los jóvenes para participar en el jubileo de 2025 entre julio y agosto. En los próximos programas iremos hablando de distintas actividades de la pastoral juvenil española, no solo preparando el jubileo, sino las actividades normales de la pastoral juvenil, peregrinaciones, encuentros, la luz de la paz de Belén de los Scouts, que se entregará este diciembre y llenará todos los hogares de la luz. Hoy lo que queremos es explicar qué es un jubileo. Se empezó a celebrar en el Antiguo Testamento cada 50 años. Era el año extra de 7 semanas de años. 7 por 7, 49, más ese año extra, 50. Bien, cada 50 años se celebraba. En la Iglesia Católica empezamos a celebrarlo en el año 1300. Al principio cada 100 años, luego cada 50 y después finalmente cada 25 años. Así es que cada 25 años celebramos un jubileo, pero además tenemos jubileos extraordinarios. Se celebró uno en 1983, 1933 y uno que recordaremos, que es el Jubileo de la Misericordia entre el año 2015 y 2016, convocado por el Papa Francisco. Pues bien, este jubileo 2025 es un jubileo ordinario. ¿Y esto qué es? ¿Qué se nos pide? Pues se nos pide confesar la fe, confesar también nuestros pecados. Todos hemos sentido el pecado, todos nos hemos sentido perdonados, hemos sentido la misericordia de una u otra manera en algún momento de nuestra vida. Además, todos celebramos, damos gracias a Dios en algunos momentos especiales de nuestra vida. A lo largo del año lo celebramos en nuestros aniversarios, en nuestros cumpleaños, el día de nuestro santo. Los jubileos son un momento especial, un aniversario especial, el aniversario que nos recuerda que Jesucristo nos ha redimido, que Jesucristo nació, se encarnó y murió por nosotros. Eso celebramos en los jubileos y por eso el Papa nos convoca para ir a Roma, para peregrinar a los sepulcros de los apóstoles, para pasar a través de la Puerta Santa de las iglesias romanas, de las iglesias que están preparadas para el jubileo, y allí confesar la fe, pedir perdón, rezar por las intenciones del Papa, participar de la Eucaristía, sentirnos perdonados y sobre todo tener un encuentro con Jesucristo, un encuentro especial en este aniversario, en este jubileo, en este año santo con Jesucristo. Os invito a recorrer la página web que se ha creado para el jubileo, podéis buscarla en Google poniendo Jubileo 2025 y ahí está toda la información sobre el jubileo, qué es un jubileo, los distintos jubileos que se han celebrado a lo largo de la historia, por qué este lema, el himno del jubileo y distintos materiales para ir preparándonos para la celebración del jubileo en el año 2025. Camino al jubileo 2025, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Alberto, por traernos toda la actualidad de esa preparación al jubileo, que iremos, como nos dice, un poco también viendo pues todas las iniciativas y propuestas que se van haciendo en las diócesis, congregación y movimientos, podríamos decir, en el calendario, programación ordinaria de una realidad juvenil, pero que ya van a ir también enfocándose hacia ese jubileo del año 2025. Vamos ahora con otras de nuestras secciones que además nos pone un poco en la actitud de movimiento. María. Así es, Raúl, nos vamos a la sección de deporte que nos la presenta Pablo Sanz. Bienvenidos una vez más a esta sección de deporte. En este tema que hoy nos concierne de los adolescentes y la violencia, el deporte ocupa un papel fundamental. Por un lado, porque es germen de parte de esta violencia, recibe malos ejemplos, encuentra en el propio deporte ejemplos de deportes violentos, y por otro lado porque es la herramienta educativa que, bajo mi entender, cumple todas las características para poder educar esto en un contexto controlado. El deporte, y en especialmente el deporte competitivo, que suele ser el deporte espectáculo que la gente más consume, lleva al ser humano al límite. Y el ser humano en el límite es cuando toma decisiones menos racionales y más instintivas. Por eso, en medio de un terreno de juego, cuando los jugadores están cansados, cuando se llega al límite de todo, es cuando se dan acciones que implican unos comportamientos poco adecuados en nuestra sociedad. Estos malos comportamientos son ejemplo para nuestros adolescentes, que para muchos de ellos esos deportistas son sus ídolos, sus ejemplos a seguir. Más grave todavía es la actitud de las gradas, de los hooligans, en este caso,
que siguen a esos equipos y que muestran esas actitudes en un contexto más controlado, simplemente por dejarse llevar por la emoción o por la masa. Y todo eso desemboca en el peor nivel de todos, que es en el deporte formativo, en nuestros niños y en los padres que les acompañan, que replican esos comportamientos en los campos de fútbol, de los patios, de los recreos o en esos partidos de categorías inferiores en los que la competitividad debería quedar a un margen y la formación, la diversión, la salud, el deporte debería ser lo que primara. Luchar contra todo esto requiere de una acción conjunta de todas las partes, desde los fans o los hooligans, los árbitros no permitiendo esas cosas, los jugadores dando buen ejemplo, los clubes no permitiendo que la gente se comporte así en la grada, la sociedad no permitiendo esos comportamientos dentro de un campo. Pero lo fundamental está en esos entrenadores o en esos responsables del deporte de los niños y en este caso de los adolescentes. Ellos son los que tienen que ser personas formadas, que sepan educar desde ahí. Y por eso creo que el deporte es un instrumento único para trabajar este tema, porque en el deporte nos encontramos situaciones al límite donde brotan las emociones, donde el adolescente puede llegar a ese momento en el que no es capaz de racionalizar y con instinto toma decisiones, y podemos educar en un contexto donde las consecuencias de los actos no son tan graves como en otras partes de la vida. Educar mediante el juego, mediante el deporte, las emociones, cómo me siento, cómo puedo responder, cómo puedo autocontrolarme, conocerme cuando estoy más nervioso o más activo, cuando voy a altas pulsaciones, tomar buenas decisiones. Todo esto son aprendizajes que el deporte puede enseñar, pero no por sí mismo. El deporte por sí mismo no enseña nada o al revés, te lleva a dinámicas negativas, sino que es el entrenador, es el educador, es el padre, que la pregunta que hace no es si ha ganado o ha perdido, sino qué bien te lo has pasado o no. Es el entorno el que, por medio del deporte como instrumento, puede utilizarlo para educar en la paz. Y hay muchísimos ejemplos de esto y que internacionalmente siempre se intentan y se pueden ver partidos benéficos por la paz o cuando hay un conflicto por medio del deporte celebrarlo o en unas olimpiadas fomentar el juego limpio o el fair play, pero aún así estamos a años luz de poder conseguirlo. Así que encontramos en el deporte un gran peligro y un gran instrumento para luchar contra justo esto, la violencia en nuestros adolescentes. Grande, Pablo, muchas gracias por esta reflexión. Yo creo que muy bien traída en este día que estamos abordando este tema y con la importancia del deporte, ¿no? El deporte que sana muchos corazones, pero que también hay que cuidarlo y que hay que saber acompañarlo debidamente. A veces vemos por ahí barbaridades que son más culpables de los propios acompañantes, de los que están cercanos, que de los propios chavales. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero evidentemente el deporte siempre sana, siempre purifica y siempre alimenta y anima la paz. Pues llegamos al final de nuestro programa, amigos. Ya sabéis que tratamos este espacio para poner pues un poco esos temas que están ahí, ponerlos de relieve, aportar ese pequeño granito que podamos aportar de arena para que entre todos después construir algo mejor. Y como siempre queremos acabar pues pidiéndole a nuestros colaboradores que nos den esa última frase, ese último consejo, la última inquietud que ellos quieren compartir con todos nosotros. Isabel. Pues nada, que todos aquellos que estén con adolescentes, que recuerden que necesitan referentes sólidos, que necesitan ser educados, ser corregidos, pero que también necesitan que se les recuerde que se les quiere y que se les mire con esperanza. Gracias, Isabel. Coherencia, credibilidad y evidentemente mucho amor. Josemi. Yo una frase para reflexionar, que bueno, me la ha chivado María, que es de Carlos Acutis, ¿no? Que muchos nacemos, bueno, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Pues esa frase para nuestros adolescentes, para que la reflexionen y que, bueno, pues a ver si hay un cambio en su vida. Qué bien. Ojalá seamos siempre originales porque Dios nos ha hecho a cada uno distintos. Cada uno de nosotros somos especiales para Él y en esa actitud queremos también vivir, pero sabiendo que nos ha hecho para darnos, para entregarnos, para dar lo mejor de nosotros y construir un mundo mejor fuera evidentemente de toda situación de violencia y de todo aquello que nos destruye. Vamos a acercarnos ahora a las redes, María. Recordamos nuestros perfiles en redes sociales @pjuventud_es, también tenemos nuestra página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España.
Puedes volver a ver este programa y los anteriores en cope.es, sus redes sociales y en rtvd.org. Nada, amigos, llegamos al final. Aquí hemos estado este ratito acompañándolos. Que tengáis un buen Adviento. A partir de ahora, vivirlo con esperanza, con alegría, abrir el corazón. Y ya sabéis, aquí vamos a estar una semana más con todos vosotros en nuestro programa Apuntando a lo Alto.